Enero 2024, inicio de un nuevo año, inicio de un nuevo mes. Y cuando empieza un nuevo mes, hablamos de los aumentos que se vienen. Por más de que en diciembre no hizo falta que iniciara el mes, se fueron dando aumentos semana tras semana. Y iniciamos esta puntualmente conociendo los aumentos en el transporte, que van entre un 40 y 50%, pero también se espera que aumenten las tarifas, las prepagas y, por supuesto, los alquileres, entre otras cosas. Y para hablar de este tema y también de lo que será la inflación de diciembre, que se habla que rondará en un 30%, ya estamos en comunicación con el economista Federico Machado. Federico, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Brenda? Buenas tardes, ¿cómo están? Bien, gracias por el tiempo, feliz año también. Un año Igualmente. que ya se predispone difícil en términos económicos. ¿Qué tenemos que tener en cuenta, principalmente como información de servicio, los aumentos que se vienen? Bueno, hay que decir que siempre, todos los meses los economistas encontramos una excusa para explicar el aumento de precio, ¿no? En enero porque comienza el año, después en marzo porque comienzan las clases, después el cambio de temporada y demás. Sí. Pero bueno, evidentemente lo que sucede, no me quiero poner técnico, pero los economistas hablamos mucho de la cuestión de la demanda de dinero. Diciembre es un mes de alta demanda de dinero. ¿Por qué? Porque la gente tiene que pagar los aguinaldos, porque se gasta plata en vacaciones, en las fiestas, etcétera. Y enero eso empieza a retraerse un poco y la demanda de dinero tiene una caída muy fuerte en febrero, ¿no? Eso tiene como contrapartida generalmente más inflación. Nosotros ya venimos de un diciembre muy inflacionario, entonces la mayoría de los economistas, ¿qué estamos pensando? Estamos pensando en que estos 3 meses van a ser 3 meses de inflación muy fuerte, ¿no? Sin parar, por lo menos hasta marzo. Después de marzo en adelante veremos cómo sigue la política del gobierno y demás, pero creemos que diciembre, enero y febrero van a ser duros. Sí. Bien, Federico, te saludo. Te quiero preguntar acerca de algo que me parece importante con lo que dijo el vocero presidencial Manuel Adorni, que el jueves viene una emisión del Fondo Monetario Internacional, un grupo para poder empezar a renegociar el incumplimiento. Y te quiero preguntar algo concreto. ¿Argentina tiene dólares? ¿Argentina consigue dólares? Digo, porque ya se sabe que Argentina no ingresa a los BRICS, se sabe que el famoso swap chino, con las relaciones que están estancadas tirando a malas, tampoco ahí tenés un recurso. No se está cumpliendo la meta con el Fondo Monetario Internacional y en medio de eso, que parece que no hay dólares, por eso es la pregunta, los aumentos que estabas mencionando. No, y yo diría que las relaciones con China, más que estar estancadas, están en franco retroceso. Fui generoso. Recordemos, primero lo que nombraste los BRICS, que Argentina mandó la carta avisando que no va a entrar a los BRICS cuando fue una gestión importante de Brasil y de China, con lo cual con ambos países quedamos muy mal parados. Y además, no solamente una cuestión de que nos habiliten el swap, sino que el tramo que ya estaba habilitado lo cancelaron. Sí. Es decir que es evidente y es explícito, e incluso forma parte de la política diplomática del gobierno alejarse de China. No es que yo estoy diciendo algo, ¿no?, en contra de lo que el propio Ministerio de Relaciones Exteriores está planteando. Es un objetivo explícito alejarse de ese bloque. Entonces tenemos esa cuestión por un lado. Con el Fondo Monetario, a mí me parece que el gobierno viene bajando sus expectativas, es decir, off the record, el equipo económico hablaba, previo a la asunción, de renovar el acuerdo y conseguir fondos frescos, ¿no? Se hablaban de aquellos famosos 10.000, 12.000 millones de dólares que habían quedado pendientes del primer préstamo de Macri, ¿se acuerdan? Macri se endeuda en 2018 con el fondo, se había aprobado 57.000 millones y termina girando 45.000 millones. O sea que queda una parte en ese momento en la caja que nunca giraron. La expectativa inicial era conseguir esa plata. Ahora ya se habla de que no va a haber plata nueva, que es solamente conseguir la plata para pagar los vencimientos, sin plata fresca. Así que bueno, hay que ver si por lo menos se cumple ese objetivo de mínima, que ya si no cumplimos directamente ese objetivo vamos a tener una situación muy crítica de reservas, ¿no? Porque no tenemos para pagarle al fondo más que lo que recaudó el Banco Central durante diciembre, que además tiene que pagarle a los bonistas 1.000 millones de dólares ya en estos primeros días. Federico, estamos en un escenario donde aumenta todo, efectivamente, a partir de las primeras medidas, por un lado el DNU, ahora esta ley ómnibus que se va a tratar en el Congreso, hay una clara desregulación, era el plan que ya había anticipado Javier Milei en campaña, aumenta todo, pero por ahora los sueldos no aumentan. ¿Cómo se va a empezar a dar la dinámica paritaria en este contexto? Bueno, no podemos hacer futurología. Hay dos escenarios posibles, que se puede decantar por uno o por el otro. Un escenario es que el gobierno no intente pisar las paritarias y que de alguna manera hagan gala de su teórica ideología liberal y digan, bueno, yo no me meto, no intervengo, no hablo ni on the record, ni off the record, no me meto para nada. Entonces las paritarias van a tender
a ir corriendo atrás, pero aproximarse a la inflación, ¿no? Sí. Lo cual, no sé si es el mejor escenario para el gobierno. Claro, sería Es mejor no para la frenar la gente. inflación así, técnicamente. Pero no frenas la inflación. No lográs la recesión que ellos buscan a través de la caída de consumo, ¿no? Que es un poco la estrategia que han explicitado para bajar la inflación, para llegar a esa famosa inflación. Sí. El otro escenario es lo contrario, que las paritarias se queden muy por debajo de la inflación, entonces que logren pisarlas con la estrategia que sea, y ahí quizá la inflación pueda tener un freno, pero va a tener una contrapartida muy negativa, que es la caída del consumo. Que con la caída del consumo viene la caída de las ventas, y para todos aquellos que se dedican al comercio y demás, saben que una caída drástica en las ventas es catastrófica, porque después tenés que ver cómo lográs pagarle a los empleados y demás, tenés un riesgo de entrar en recesión, que haya gente que haya despido y una situación que nadie quiere. Bueno, esa baja del consumo, perdón, aprovecho que diste el disparador, esa baja del consumo ya se está dando, por ejemplo, en la carne, que pegó una disparada impresionante, ahora empiezan a bajar ciertos precios e incluso hubo cámaras frigoríficas que acordaron antes de las fiestas cortes, no lo llamaron cortes cuidados, pero eran cortes con precios más económicos, ¿no? Eso puede llegar a empezar a ocurrir también, no era una medida anunciada por el gobierno, pero sí buscaron su aval, propuesto por las propias empresas. Yo creo que la estrategia en principio del gobierno sería esa, sería que caiga el consumo y que en base a eso se frene la inflación y se frenen los precios. Algunos precios que subieron, de repente se retrotraigan o queden un par de meses sin tales aumentos, ¿no? Pero bueno, eso tiene una repercusión muy fuerte en la gente. Porque el consumo, al caer, a los primeros que golpea es a los sectores, obviamente, con más necesidades, ¿no? El que no llega ni siquiera a hacer las 4 comidas diarias. Claro. Entonces, yo creo que la estrategia del gobierno va por ahí, pero los gremios, si logran durante estos primeros 15 o 20 días, vas a ver que están muy atentos a los posibles acuerdos que se logren, si logran que se recupere este 25, este 30% de inflación que hubo en diciembre, bueno, ahí podría tenerse la caída del consumo, pero como decimos, te vas al otro extremo, ¿no? A un extremo de escenario de espiralización de la inflación, que sería un poco mejor para la gente en términos de que no caiga el consumo, pero sería peor para la estrategia del gobierno de recesión y de frenar la inflación por esa estrategia. Federico, 2 preguntas. La primera, te quiero leer algo textual para no transgiversar lo que tiene que ver con algo que acaba de declarar, a ver si estás de acuerdo o no. El Instituto de Finanzas Internacionales, que ha dicho lo siguiente, llama mucho la atención y quiero saber tu opinión. Javier Milei ha hecho todo lo correcto, resistir la presión para dolarizar, devaluar sustancialmente el peso y hacer recortes fiscales. Ahora viene lo difícil, la recesión que se necesita para reducir el enorme déficit por cuenta corriente. Argentina merece el éxito. Saco lo de Argentina merece el éxito porque es lo que queremos todos. ¿Estás de acuerdo con lo que acaba de opinar? Digo, porque son los bancos opinando. Entonces esto genera siempre una controversia. Si los bancos están contentos, ¿qué pasa con la gente? Bueno, ahí lo dice muy explícito lo que estamos hablando recién, ¿no? Lograr la recesión para corregir el déficit de cuenta corriente. Lo que pasa es que en eso la economía no es un Excel, ¿no? La economía son personas que se la rebuscan, que tienen que sobrevivir. Y cuando hablamos de una caída del consumo, de una recesión, estamos hablando de puestos de trabajo, estamos hablando de familias que no lleguen a fin de mes, estamos hablando de chicos que no puedan comer, estamos hablando de un montón de cosas que son muy duras. Entonces, obviamente que no estoy de acuerdo con que eso sea lo mejor. Sí estoy de acuerdo con que es el objetivo del gobierno, porque lo han explicitado. Ahora, decía en la declaración que citabas, Lean, hablaba de frenar, que Javier Milei logró frenar la dolarización. ¿Efectivamente es una decisión o en realidad se está preparando el terreno para dolarizar, Federico? Para mí, acá hay que interpretar un poco, ¿no? Lo que dice el gobierno, pero también lo que no dice. Sí. Para mí la estrategia del gobierno es la dolarización, si no es una dolarización, o al menos una convertibilidad, ¿no? Que es un esquema de semidolarización. A mí me parece que apuntan para ese lado. Creo que las etapas tienen que ver con una primera etapa de eliminar los pasivos remunerados del Banco Central, ¿no? Los que antes eran el LELIQ, que ahora son PASES, y una vez que eso esté limpio, ahí avanzar hacia la dolarización, probablemente un tipo de cambio mucho más alto del que estamos viendo hoy, ¿no? Más cerca de los 2.000 que de los 1.000. Pero esto estamos hablando dentro de unos meses, entonces quizás ese 2.000 en términos reales es muy parecido a los 800 o a los 1.000 que tenemos hoy. Más allá de esa cuestión, ¿va a tener éxito en este objetivo o no, no? Yo creo que tiene una serie de dificultades que van a ser muy difíciles de sortear. Una es que ellos quieren lograr el equilibrio fiscal,
pero para eso no cuentan con la caída de la recaudación propia de una recesión. Si ellos logran la recesión, van a tener una caída muy fuerte del IVA y una caída muy fuerte de los aportes patronales, ¿no? De los aportes patronales y de los aportes de los trabajadores. Y eso va a generar que, en vez de reducir el déficit como ellos pretenden, se incremente. Entonces ahí ya van a tener un primer problema. Otro primer problema es que van a tener que toda la deuda del Banco Central trasladarla al Tesoro Nacional. Y eso hay que ver si logran todos los meses ir renovando una bola cada vez más grande de deuda, porque una cosa es prestarle al Banco Central, que de última siempre va a poder pagarte, porque es el que genera los pesos, y otra cosa es prestarle al Tesoro, que para poder pagarte depende de lograr un ajuste cada vez más grande de las cuentas públicas. Yo creo que, y bueno, hay un tercer factor que es la brecha, ¿no? Por ahora la brecha se ha reducido mucho, pero eso, ¿cuánto tiempo puede durar? Dijimos que en febrero empieza a caer la demanda de dinero. Además, la gente ya empieza a dolarizarse porque empieza a ver que la inflación no cede, que una serie de cuestiones. El plazo fijo está pagando muy por debajo de la inflación, ¿no? Sabemos que la tasa está en este momento, el plazo fijo, del 9% mensual, y la inflación estamos hablando de un 20%. ¿Cuánto va a pasar hasta que la gente de vuelta haya una corrida cambiaria? Entonces yo creo que esos factores hacen que va a ser difícil, pero yo creo que el plan sigue siendo la dolarización. Es interesante este último punto que marcás respecto a qué herramientas tiene el ciudadano común para ahorrar o no perder tanto en realidad, porque ahorrar es muy difícil. El plazo fijo hace algunos meses, más allá de que igual perdías, era por menos, ya no es una opción, pareciera ser. Y el plazo fijo UVA que finalmente van a mantener, ahora es precancelable por 90 días. Entonces, también es una situación en donde, vos lo marcabas, inevitablemente va a terminar ocurriendo una dolarización de ese resto que te queda. Por 180 días el plazo fijo UVA, mucho 180, más, perdón, en la mitad del año. Razón. Antes vos tenías plazo fijo UVA, que podía ser por un mes, pero no era precancelable, y el de 90 días precancelable. Sí. Y ahora tenés solamente 180 días precancelable, ¿no? Con lo cual, yo creo que es claro que la estrategia de licuación que se llama, ¿no?, del gobierno nacional, es decir, no te dejo ninguna alternativa. Es decir, vos vas a perder contra la inflación. Todos vamos a haber reducido nuestros ahorros mediante la inflación, que es una forma menos violenta, si se quiere, de corregir los desequilibrios que, por ejemplo, lo que sería un plan Bonex, ¿no? Durante la campaña muchos decíamos, el plan de Milei no cierra sino un Bonex. Sí. Y él decía, no voy a hacer un Bonex. Bueno, no lo viene haciendo, no lo plantea todavía, pero es una forma de destrucción del ahorro más sofisticada, si se quiere, ¿no? No te recorto tu plazo fijo, no te lo confisco, pero hago que todos los meses pierdas contra la inflación y no te dejo ninguna alternativa. Bueno, es un poco una alternativa que encontraron para eso. Federico, muy claro. Gracias por la comunicación con IP. No, gracias a ustedes por la invitación. Seguimos charlando. Hasta luego.